Ahí estamos. Bueno, ¿están viendo ahí la actividad? ¿El PowerPoint, digo? Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, como les comenté ahí en el pizarrón, en noticias, dado que el viernes es el parcial, no vamos a empezar con tema nuevo hoy, sino que vamos a dedicarnos a analizar la actividad evaluable que cerró, bueno, el fin de semana para quienes tuvieron que recuperar. La actividad evaluable, como ustedes habrán visto, consistía de evaluar dos unidades de la materia, la 2, perdón, la 2 y la 3, ¿sí? La 4 no llegamos por una cuestión de tiempo, hasta el parcial entra la 1, la 2 y la 3, y la 1, la 2, la 3 y la 4. La actividad evaluable esta se concentró en lo que es mercado y en lo que es teoría del consumidor. La primera pregunta que tenían era, analizando el mercado de carne de cerdo, se observa que sus curvas de oferta y demanda se representan por las siguientes funciones. Entonces ahí ustedes tenían una función de demanda, ¿sí? Que es 100.000 menos 1000P, y una función de oferta que es menos 20.000 más 500P. Bueno, nos pide que grafiquemos el mercado de la carne en un sistema de ejes cartesiano, colocando el nombre de los ejes, el nombre de las funciones, e indicando la situación de equilibrio. Entonces lo que teníamos que hacer era reflejar este mercado, esta oferta y demanda, a través de un gráfico. Y marcar el equilibrio. Para eso, primero vamos a calcular el equilibrio. Para calcular el equilibrio de manera analítica, lo hacemos teniendo en cuenta de que esto que tenemos aquí, no es más que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Antes de eso, recordar un poquito lo que era el equilibrio. Nosotros decíamos que estamos en equilibrio cuando encontramos una cantidad, ¿sí? Que logre que, perdón, les estoy haciendo al revés. Vamos a borrar y empezar de nuevo. Vamos a borrar y empezamos otra vez. Perdón. Empecé al revés. Decíamos que entonces una situación de equilibrio es aquella situación donde nosotros logramos encontrar un precio que decimos, bueno, vacía el mercado. ¿Qué significa eso? Que tanto oferentes como demandantes con ese precio están conformes. Para ello, lo que tenemos que encontrar es un precio que logre que la cantidad demandada sea exactamente igual a la cantidad ofrecida. Entonces, cuando encontramos ese precio, ese es el precio de equilibrio. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que buscar acá es igualar esto, ¿sí? Igualar cantidad demandada con cantidad ofrecida, que no es otra cosa que esta condición de equilibrio. Entonces, lo que hacemos es poner 100.000 menos 1000P igual a menos 20.000 más 500P. Despejando un poquito, nos va a quedar que pasamos los 20 al primer miembro, va a pasar sumando, nos quedan 120.000 igual a 1500. Con lo cual, despejando el precio, nos queda que el precio de equilibrio es 80, y para sacar las cantidades la puedo reemplazar en cualquiera de las dos funciones, en la función de demanda o en la función de oferta. Si ustedes quisieran probar que calcularon bien el precio, lo tendrían que probar en los dos y se van a dar cuenta que en los dos le va a dar lo mismo. En este caso está reemplazado en la ecuación de demanda. Entonces tenemos 100.000 menos 80 por 1000, me da que la cantidad de equilibrio es 20.000. Y acá tenemos el gráfico. ¿Qué destacamos del gráfico? Bueno, yo les cuento que la mayoría de los gráficos estaban bien, ¿sí? Les voy a marcar algún error común que hemos estado viendo, pero por esta vez pasó, lo dejamos, lo consideramos correcto, aunque no estaba del todo correcto. Primera cuestión importante cuando ustedes hacen un gráfico, los ejes. Ponerle nombre a los ejes, ¿sí? ¿Qué variables reflejamos en los ejes? Y ahí lo que vamos a reemplazar son las variables de la función. ¿Cuáles son las variables de la función? Cantidad y precios, ¿sí? La cantidad es una función del precio, tanto en la función de oferta como en la función de demanda. Entonces, en los ejes vamos a medir cantidad y precios. He visto por ahí, y en ese caso no lo consideramos correcto, los ejes cambiados. ¿Ah? He visto algunos gráficos donde en el eje de las abscisas pusieron el precio y en el eje de las ordenadas pusieron las cantidades. Eso está mal. Los gráficos de oferta y demanda se refleja el precio, que es la variable independiente, en el eje ordenadas y la cantidad en el eje abscisas.
Lo otro que teníamos que tener en cuenta era armar las funciones. Entonces acá tenemos una función de demanda que tiene pendiente negativa, ¿sí? A medida que baja el precio, aumentan las cantidades. A medida que aumenta el precio, bajan las cantidades demandadas. ¿Ah? Y si quisieran, algunos lo han hecho, otros no, marcar los puntos de corte. Fíjense acá. La función de demanda me dice que es igual a cantidad demandada igual a 100.000 menos 1000P. ¿Qué pasa si P es igual a 0? ¿Sí? Si P es igual a 0, ¿ah? La cantidad demandada es 100.000, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Si P es igual a 0, la cantidad demandada es 100.000. Y para marcar este punto, lo que tenemos que hacer es considerar Q igual a 0. Entonces hay que reemplazar un 0 aquí y me va a quedar 100.000 dividido 1000. Con lo cual, el punto de corte con el eje ordenadas es 100 y 100.000. En el caso de la demanda en general estaba bien. En el caso de la oferta, vi muchas ofertas que cortaban por acá a la función, ¿sí? Que partían de acá. Las dejamos pasar, ¿sí? No se los consideramos mal en este caso, pero fíjense ustedes lo siguiente. La función de oferta es menos 20.000 más 500p. Con lo cual, si el precio es igual a 0, ¿sí? La cantidad ofrecida es menos 20.000. Entonces, tiene que cortar al eje de las abscisas en su parte negativa. Está mal que lo corten la parte positiva. Muchos lo han hecho acá, ¿sí? Como les dije, no se los consideramos mal porque tampoco aclaramos en la consigna que tenían que respetar las escalas al momento de realizar el gráfico. De todas maneras, ténganlo en cuenta, ¿sí? El eje, no sé si alguno de los que está aquí en clase hizo eso, lo que tienen que tener en cuenta es, para el caso, en este caso, como la función de oferta, va a cortar a la parte positiva al eje de las coordenadas, bueno, ahí lo que tienen que hacer es lo mismo de recién, hacer 0 las cantidades y les va a quedar menos 20.000 más 500. Cuando despejen eso les queda 40, ¿sí? Que es este punto. Y lo otro que le pedíamos para que el gráfico esté completo es que marquen el equilibrio. Bueno, el equilibrio lo calcularon, marcaron 80 y 20.000 de cantidades. En general, los gráficos estuvieron bien, ¿sí? Luego tenían que decir cuál era el precio de equilibrio. Bueno, lo calculamos recién, no había mucho secreto, lo hicimos recién, lo tenían en el gráfico, el precio de equilibrio es 80. Eso significa que con un precio de 80, la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida, ¿sí? Para este nivel de precio, lo que se demanda es igual a lo que se ofrece, ¿sí? Lo vimos en el equilibrio analítico y lo vemos en el gráfico. Fíjense que para un precio de 80, la cantidad, para un precio de 80, la cantidad ofrecida es exactamente igual a la cantidad demandada, que es 20.000. La otra pregunta era un múltiple opción y nos dice, siguiendo con el análisis del mercado de carne de cerdo, observemos que se produce un incremento en el precio de la carne de vacunas. Entonces, teníamos que marcar una alternativa correcta. Y ahí ya nos vamos a trabajar con los determinantes de la oferta y de la demanda, ¿sí? Acá yo estoy mirando la cantidad de la carne de cerdo, perdón, que se escribe otra cosa. Vamos a borrar por acá. Acá nosotros estamos mirando la cantidad de carne de cerdo que se produce, que se consume, ¿sí? Esa cantidad de la carne de cerdo, en el caso de la demanda, es una función del precio de la carne de cerdo, de la renta de los consumidores y del precio de bienes relacionados en el consumo, ¿sí? Y de las preferencias o gustos de los consumidores. Dentro del precio de los bienes relacionados en el consumo podemos considerar la carne vacuna, ¿sí? La carne vacuna es un bien que se relaciona en el consumo con la carne de cerdo. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, son bienes sustitutos, ¿sí? El consumo de la carne de cerdo puede estar, de la carne de vacuna, puede estar sustituyendo el consumo de carne de cerdo. Entonces, lo que me está pasando acá es que se produce un incremento del precio de un bien sustituto, ¿sí? Entonces, las opciones que me da son las siguientes. Se espera que aumente el precio de la carne de cerdo. Bueno, antes de responder las opciones, veamos qué es lo que va a pasar. Si nosotros tenemos aquí, siempre es mejor hacerlo en un gráfico, ¿sí? Nosotros teníamos nuestro mercado, ¿sí?
con un precio y una cantidad, ¿sí? Estábamos en equilibrio. Pensemos lo que va a pasar. Si aumenta el precio de un sustituto, probablemente la población baje el consumo, la cantidad consumida, perdón, de carne vacuna y sustituya eso que deja de consumir de carne vacuna por carne de cerdo. Lo que nos va a pasar es que aumenta la demanda de carne de cerdo. ¿Sí? Esto es lo que nos pasó. Entonces, busquemos aquí las opciones correctas. Dice, se espera que aumente el precio de la carne de cerdo. Eso es correcto, ¿sí? Aumentó el precio. Se espera que se produzca un traslado a la derecha de la demanda. Eso también es correcto. La elasticidad cruzada entre la carne de cerdo y la carne vacuna será positiva, ¿sí? Fíjense que lo que me está pasando es que aumentó el precio de la carne de vacuna y aumentó la demanda de carne de cerdo, con lo cual la elasticidad cruzada de ambos bienes va a ser positiva. Y se espera que aumente la cantidad consumida de carne de cerdo. Eso también es correcto porque me lo da el equilibrio. Entonces, lo que ustedes debieran haber marcado es todas las opciones son correctas, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, me para, chicos. Me avisa y me para. No estoy leyendo el chat, así que si alguno tiene alguna duda, me interrumpe Yo tengo y pregunta. una ¿Cómo? pregunta. Yo Sí, tengo una señor. pregunta. Cuando, Sí, creo que lo han dicho en la otra clase porque no me acuerdo. Cuando son dos bienes sustitutos, siempre la elasticidad cruzada va a ser positiva, ¿no? sí. Y si Sí, son porque la bienes elasticidad cruzada, complementarios, y si son complementarios es negativa, porque fíjate que la elasticidad cruzada lo que mide, miramos acá, lo que mide una elasticidad cruzada es, vos estás analizando un determinado bien, ¿sí? Como en este caso, ¿tá? Y decimos, bueno, uno de los determinantes es el precio de los bienes relacionados. Entonces, lo que te mide la elasticidad cruzada es el cambio porcentual, ¿sí? En la cantidad del bien A, ¿sí? Cuando lo que pasa es lo que ante el cambio porcentual, ¿sí? En el precio de otro bien. Perdón. No, que ahí se me fue cualquiera, le puse. Este símil pizarrón me está haciendo renegar. Ahí va. El cambio porcentual, dijimos, en el precio de otro bien. Por ejemplo, el bien B. O sea, lo que vos estás mirando es el precio de B con la cantidad de A. ¿Cómo impacta este cambio en el precio de B en la cantidad de A? En el caso, como dijimos recién, que los bienes sean sustitutos, a vos lo que te pasa es, imaginemos que aumenta el precio de B, como dijimos recién, de la carne vacuna. Eso lo que a vos te va a generar es una caída en la cantidad consumida del bien B, ¿sí? Porque aumenta el precio, baja, en su demanda baja la cantidad. Ahora, ¿qué hace la gente con esta caída en la cantidad de B? Trata de sustituirlo. Entonces, lo que va a pasar es que aumenta la cantidad consumida de A. Y fíjate que la elasticidad cruzada mide esta relación, esta con esta, ¿sí? Entonces, siempre va a ser positiva. Siempre que aumente el precio de B, va a aumentar la cantidad consumida de A. ¿Por qué? Porque bajó la de B y A viene a sustituir a B. Eso en el caso de los bienes sustitutos. Cuando los bienes son complementarios, vos vas a medir lo mismo. Ante un incremento, imaginemos, del precio de B, bien, otra vez me salió la B antes del precio, ahí va, vamos de nuevo, ante un incremento del precio de B, lo que te va a pasar es que, de nuevo, la gente va a dejar de consumir B, o sea, hay una caída en la cantidad consumida de B. Pero como A y B son complementarios, esto es, se consumen juntos, si cae B, también cae A, ¿sí? También habrá una caída de la cantidad consumida de A. Y como lo que vos relacionás es qué pasa con la cantidad de A cuando cambia el precio de B, lo que te va a pasar es que siempre va a haber una relación inversa. Entonces, la elasticidad cruzada va a ser negativa. Eso va a pasar siempre. Cuando los bienes son complementarios, la elasticidad cruzada es negativa, por esto que está acá. Cuando los bienes son sustitutos, la elasticidad cruzada es positiva, ¿sí? Y en el gráfico, cuando es un bien sustituto, lo que vos tenés es que aumenta la demanda, ¿sí? En el caso de que los bienes fueran complementarios, como este que tenemos de este lado, lo que te va a pasar es que la demanda cae. ¿Está ok? Bien. sí, profe. La, Gracias. ¿Cómo? ¿Ok? Sí, sí, gracias. Perfecto. La pregunta
4 decía, sobre el mismo gráfico que realizaste y adjuntaste en el punto 1, muestra el impacto en el mercado de la carne de cerdo de la modificación del precio de la carne vacuna. Indique claramente el nombre de la curva y las modificaciones en el equilibrio. Ahí simplemente lo que tenían que hacer, porque hubo alguna duda, era reflejar el cambio. No tenían que calcular el equilibrio, porque para calcular el equilibrio necesitaban la nueva función de oferta y no les dábamos, de demanda, perdón, y no les dábamos datos para calcularla. Lo que ustedes tenían que hacer era modificarla, acá, era modificarla y reflejar la nueva demanda, ¿sí? Que era un traslado de manera paralela hacia la derecha. Y marcar, si querían, que el equilibrio iba a verse modificado aumentando el precio y aumentando las cantidades. No les pedíamos que calculen, ¿sí?, este valor y este valor, porque para eso necesitaban la nueva función de demanda y no teníamos los datos. Si los hubiéramos dado, los podían calcular. Pero como no le dimos el dato, simplemente era reflejar la modificación. ¿Ah? La 5 es, ¿cuál es el valor de la elasticidad-precio de la demanda para la situación de equilibrio del mercado de carne de cerdo? Bueno, ahí lo que ustedes tenían que hacer es el cálculo de la elasticidad. ¿Cómo calculamos la elasticidad? La elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad demandada respecto del cambio porcentual en el precio. Lo que es lo mismo decir cambio en Q sobre cambio en P por P sobre Q. Esa es la función básica de elasticidad-precio. Cambio en P sobre, cambio en Q sobre cambio en P no es otra cosa que la pendiente de la función de demanda, ¿sí? Porque la pendiente de la función de demanda, ¿qué me representa? Si volvemos acá a las funciones de demanda, la pendiente me dice en cuánto cambia la cantidad cuando cambia el precio, ¿sí? Esa es menos 1000. Entonces, la elasticidad, para usar la elasticidad, no es otra cosa que el menos 1000. Perdón, acá no puse el menos en la fórmula. Me quedo colgado. ¿Sí? Esta es siempre, esto es la pendiente de la función. Por P sobre Q. ¿Qué P y qué Q? Vamos a usar el precio y la cantidad de equilibrio, o sea, 80 y 20.000. Eso da menos 4 o 4 en valor absoluto. Tuvimos diversas respuestas, tuvimos 4 o menos 4, en los dos casos se los consideramos bien, así que no se preocupen. ¿Sí? Quienes pusieron el menos 4 está bien, y el que pusieron 4 sin el menos entendemos que se olvidaron el signo, así que no pasa nada, lo dejamos. ¿Sí? Está aprobado ambas respuestas. Explica, teniendo en cuenta la definición de elasticidad-precio de la demanda, cómo interpretas el valor que has hallado para la misma en el punto 5. Esto es cómo interpretamos ese menos 4. Y ahí lo que tenemos que decir es qué significa ese valor. Lo que significa es que si la elasticidad-precio igual a 4 en valor absoluto, implica que por cada cambio en el precio en un 1%, la cantidad demandada variará en sentido contrario en un 4%. Esto es, sube el precio 1%, la cantidad demandada bajará 4%. Baja el precio un 1%, la cantidad demandada subirá 1%. Eso significa el valor de la elasticidad. No es nada, no es para complicarnos en nada, ¿sí? Si sube el precio 1%, lo que significa es que habrá una caída de la cantidad del 4%. Y lo mismo para la caída del precio. Si baja el precio 1%, ¿sí?, habrá un incremento de la cantidad del 4%. ¿Sí? En este caso, acaba el precio, no la cantidad. O sea, hay una relación inversa y podemos saber cuánto. Esto es una demanda elástica, ¿sí? Pero la respuesta completa era decir esto, no decir solamente que la demanda es elástica, sino explicar qué significa ese valor hallado. ¿Ah? El punto 7 me dice, la elasticidad-precio de la demanda se encuentra relacionada con el ingreso total que reciben los productores al vender el bien que se está analizando. Teniendo esto en cuenta y considerando el valor de la elasticidad-precio antes calculada, ante un incremento en el precio de equilibrio podemos afirmar que, o sea, la situación que nosotros tenemos es, estamos con una elasticidad igual a 4, ¿sí?, y un incremento del precio. ¿Qué le va a pasar a la demanda? Lo que va a pasar es que va a caer la demanda, pero más que proporcionalmente que lo fue el incremento del precio. ¿Por qué? Porque la demanda es elástica. Entonces, si el precio aumentara, por ejemplo, un 10%, la cantidad demandada caería un 40%. Por lo cual, lo que nos va a pasar es que caen los ingresos de los productores.
¿sí? ¿Por qué? Porque el incremento en el precio es mucho menor en términos proporcionales que la caída de la cantidad. Siempre que la demanda es elástica pasa eso. Esta no, aumentar el ingreso de los productores no se modificará el ingreso tampoco, y no es posible afirmarlo con la información que tenemos tampoco, ¿sí? Tenemos toda la información, porque sabemos el cambio porcentual de la cantidad respecto del cambio porcentual en el precio. ¿Ah? Y la pregunta 8 me dice, siguiendo con el análisis del mercado de ser, si el precio del mercado fuera igual a 60, podemos afirmar que se produce un excedente de, y ahí tenemos que ir completando. ¿Igual a cuánto? Bueno, antes de avanzar vamos a calcularlo, ¿sí? Si nosotros tenemos que el precio de mercado es igual a 60, bueno, ya vemos que no es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque la situación de equilibrio es precio igual a 80. O sea, claramente esto no es un equilibrio, ¿tá? Si el precio de mercado es distinto que el precio que nosotros encontramos de equilibrio, no estamos en equilibrio. Vamos a ir a buscar las funciones. Recuerden que la función de demanda era 100.000 menos 1.000 por P. Reemplazo P por 60 y me da que la cantidad demandada es 40.000. Reemplazo en la función de oferta menos 20.000 más 500 por 60 y me da que la cantidad ofrecida es 10.000. Con lo cual tenemos un exceso de demanda igual a 30.000. ¿Sí? Entonces ya podemos ir respondiendo esta parte. Si el precio de mercado fuera igual a 60, podemos afirmar que se produce un excedente de demanda. ¿Sí? Acá va demanda. ¿Sí? Igual a 60. ¿Sí? En ese sentido, se espera que actúe. ¿Quién va a actuar? El mercado. Y no estamos hablando acá con intervención del Estado. ¿Sí? El mecanismo de mercado, que es el que hace que cuando el precio está bajo, se producen ajustes para tratar de equilibrarlo nuevamente, generando un incremento en el precio. ¿Sí? Que es una situación como esta. Nosotros tenemos por acá oferta, tenemos demanda, oferta y demanda, estamos en un precio que hace que la cantidad ofrecida sea mayor que la cantidad demandada, perdón, que la cantidad demandada, al revés os dije, es mayor que la cantidad ofrecida, acá tenemos los 40.000 y acá tenemos los 10.000, estamos en una situación de exceso de demanda, el mercado solito va a hacer que el precio vuelva a su situación de equilibrio. Entonces la opción correcta es la B. Tenemos un exceso de demanda igual a 30.000. En ese sentido, esperamos que actúe el mecanismo de mercado generando un incremento del precio. ¿Sí? Ese entonces era el ejercicio que le hemos planteado para la parte de análisis de mercado, ¿ah? Que trataba de tomar los distintos temas que vimos, que es analizar un equilibrio de mercado, analizar una situación de desequilibrios y analizar modificaciones en los determinantes, como en este caso de un bien complementario, perdón, sustituto, y analizar la elasticidad precio. La otra parte de la actividad es de teoría del consumidor. Y la pregunta nos decía, la teoría del consumidor es el sustento teórico que explica la función de demanda. En relación a ella será posible afirmar que la utilidad total es una curva que muestra el nivel de satisfacción que obtiene el consumidor con las distintas unidades de bienes y servicios consumidos. La utilidad marginal es la satisfacción que obtiene el consumidor por el consumo de una unidad adicional. La utilidad total crece a tasa decreciente. La utilidad marginal es una función decreciente. Y todas son correctas. Bueno, acá todas son correctas, esto es bien de definición de manual, ¿sí? Sí, bien de analizar lo que dice el libro, la descripción de las funciones. Suponiendo que Juan consume, mira la otra pregunta, dice, suponiendo que Juan consume 2 bienes, galletitas y jugo. Juan está consumiendo 2 paquetes de galletitas y 2 cajas de jugo. El precio de los bienes son las galletitas 100 pesos y los jugos 150. También sabemos que para el nivel de consumo antes indicado, la utilidad marginal de galletitas es 200. Si Juan se encuentra maximizando su utilidad, responda, ¿cuál deberá ser la utilidad marginal de los jugos? Para eso nosotros nos tenemos que ir al principio de equimarginalidad que estudiamos, que decía que la utilidad marginal, en este caso de jugo, respecto de su precio, debe ser igual a la utilidad marginal de las galletitas, ¿sí?, respecto de su precio. Ese es el principio de equimarginalidad que habíamos estudiado, que era lo que debía cumplirse para decir que la canasta de bienes que elegía un consumidor maximizaba su utilidad. Entonces acá es muy sencillo, simplemente tenemos que
reemplazar los valores que tenemos en la función y despejar el que nos falta. Nos falta la utilidad marginal, la utilidad marginal de jugos. Tenemos el precio de los jugos, que es de 150. Tenemos la utilidad marginal de las galletitas, que es 200. Y tenemos el precio de las galletitas, que son 100. Con lo cual, 200 menos sobre 100 me da 2. Para que esto también esté en equilibrio, necesitamos que la utilidad marginal sea igual a 300. ¿Sí? La mayoría lo han logrado calcular. La base es saber esta igualdad, el principio de equimarginalidad. ¿Sí? Pregunta 11. Dice, siguiendo con el ejercicio anterior, supone que el precio de los jugos sube y todo lo demás permanece constante. Juan no cambiará su consumo de galletitas ni de jugos. No, porque si no lo hace, vamos a estar en una situación de desequilibrio, porque si nosotros lo planteamos acá, perdón, voy a volverme para atrás. Bueno, lo escribo nuevo acá, si no quiero volver para atrás. Nosotros estábamos en una situación donde la utilidad marginal de los jugos sobre su precio se iguala a la utilidad marginal de las galletitas sobre su precio. Si de golpe lo que me pasa es que esto aumenta, ahora esta situación, estamos en una situación donde la utilidad marginal de jugo respecto de las galletitas va a ser menor que la utilidad, perdón, les digo la utilidad marginal de los jugos sobre su precio va a ser menor que la utilidad marginal de las galletitas sobre su precio. ¿Eso por qué? Porque aumentó el precio de los jugos. Entonces me achico este cociente. Con lo cual, si Juan se queda como está, no está en una situación de óptimo, no está cumpliendo la situación de equimarginalidad. Juan deberá aumentar el consumo de jugos de manera de que baje su utilidad marginal y volver al equilibrio. No, se aumenta, va a seguir bajando la utilidad marginal, ¿sí? Si aumenta el consumo de jugo, ¿sí? Si aumenta los jugos, va a tener todavía menos utilidad marginal de jugo, con lo cual, una U, una W, con lo cual este cociente se va a ir haciendo cada vez más chico, o sea que va a agrandar esa diferencia. Juan deberá bajar el consumo de jugos de manera que aumente su utilidad marginal y lograr un nuevo equilibrio. Esa es la correcta, ¿sí? Si baja el consumo de jugos, su utilidad marginal va a crecer y al crecer va a tratar de equilibrar. O aumentar el consumo de galletitas de manera de volver al equilibrio. No, lo que él va a modificar es el bien cuyo precio cambió, ¿sí? La pregunta que sigue me dice, con la información obtenida hasta aquí sobre las decisiones de consumo de Juan, ¿será posible derivar la demanda de galletitas? No, porque para derivar la demanda de galletitas necesitaríamos tener una modificación, ¿sí?, del precio de las galletitas, y no lo tenemos. Derivar la demanda de jugos, sí, ¿sí? Derivar la curva de utilidad total de jugos o derivar la curva de utilidad total de galletitas. La que va es esta. ¿Sí? Vamos a derivar la demanda de jugos, ¿tá? Porque tenemos una modificación en el precio y en las cantidades. Otra manera de estudiar la teoría del consumidor es a través del enfoque de las curvas de indiferencia. Supongamos que analizamos el consumo de Juan de galletitas y jugos con el siguiente esquema. Y acá lo que tenemos es un esquema donde tenemos las galletitas, tenemos los jugos y tenemos un óptimo. Podemos afirmar que las curvas rojas representan el mapa de curvas de indiferencia. Fíjense que sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que las curvas de indiferencias eran curvas cóncavas con pendiente negativa que representan los distintos tipos de canastas? Cada una representa distintas combinaciones de bienes que le dan la misma utilidad al individuo. Podemos afirmar que el óptimo de Juan lo representa el punto A, con un consumo de 3 unidades de galletita y 2 de jugos. Fíjense que esa es correcta. Si está en el punto A, consume 2 de galletitas y 3 de jugos. La recta azul representa la restricción presupuestaria. Esa también es correcta. Recuerden que la restricción presupuestaria, perdón, es una recta de pendiente negativa que muestra lo máximo que el consumidor puede consumir, ¿sí?, con los ingresos que dispone y con el precio de los bienes que le da el mercado, ¿sí? Entonces, con eso podemos armar la restricción presupuestaria. Entonces, teniendo una restricción presupuestaria y el mapa de curvas de indiferencia,
donde son tangentes a ambas curvas, ambas curvas, digamos, la recta presupuestaria con la curva de indiferencia, ese es el punto óptimo, que es el punto A. Con lo cual, lo que teníamos que marcar es que todas las opciones son correctas. Acá hubo algún problemita, ¿sí? Lo que yo vi, al menos en mi comisión, costó un poquito explicar esta pregunta. Y dice, analizando la gráfica anterior, el punto B nunca podría representar una situación de óptimo. Responda, ¿por qué? ¿Y cuál es la condición de óptimo para el consumidor? Volvamos a las curvas. Fíjense que el punto B es un punto que está sobre la restricción presupuestaria, o sea que el consumidor lo puede comprar, ¿sí? Le alcanza para comprarlo porque está sobre la restricción presupuestaria, ¿sí? Pero podría estar mejor si se va a curvas de indiferencia más alta, porque siempre el consumidor, si nosotros tenemos un mapa de curvas de indiferencia, el consumidor siempre se quiere ir lo más lejos posible a la derecha. ¿Tá? ¿Por qué? Porque representa mayor consumo de ambos bienes. Y nuestro supuesto es que mientras más consume, mejor estamos. Entonces, el consumidor, si pudiera, se iría a esta curva de indiferencia. No puede porque no le alcanza. Entonces dice, bueno, me voy a esta. Y esta sí puede, ¿sí? Porque con esta le alcanza. Entonces, el óptimo se da donde la curva de restricción presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia más alta posible, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Con lo cual, este no es un óptimo porque no cumple con esa condición de tangencia de las curvas. Entonces, lo que ustedes debieron, perdón, me fui. Lo que tendríamos que habernos explicado es que el punto B no se ubica en la curva de indiferencia más alta posible del consumidor, por eso no es una situación de óptimo. El óptimo es A porque ahí se cumple que la tasa marginal de sustitución es tangente a la relación de precios, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, y el consumidor agota todo su presupuesto. En ese punto, la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. ¿Sí? ¿Lo ven? Este es el punto donde el óptimo, donde estamos en óptimo, porque estamos sobre la curva más alta posible y nos gastamos todo el ingreso. En esta curva no podemos estar nunca porque no me alcanza, y en esta sí, perdón, para que todo se me va, en esta sí porque me alcanza, pero no estoy mejor acá, porque me estoy yendo a consumir más de ambos bienes. ¿Sí? Pregunta me dice, siguiendo con la gráfica de curvas de indiferencia de Juan, suponga que aumenta el precio de jugos. ¿Sí? Y lo que podemos hacer, si quieren, antes de responderlo, es imaginar cómo quedaría. ¿Sí? Siempre traten de apoyarse en los análisis gráficos. Aumenta el precio de los jugos, dice. ¿Sí? Ustedes recuerdan que acá nosotros teníamos el punto que dice, este punto representa la máxima cantidad de jugo que podemos comprar con el ingreso disponible. Es M sobre precio de jugo. Es decir, si yo tengo un ingreso de 1.000 pesos y los jugos valen 200, lo máximo que puedo comprar de jugos son 4. ¿Sí? No puedo comprar más jugos que esos 4. ¿Tá? Por eso es el ingreso dividido el precio del jugo. Esto suponiendo que no consumo nada de galletitas y todos jugos. Ese es ese punto. Si el precio del jugo aumenta, imaginemos que pasa de 200 a 200, perdón, les dije 5, podía comprar, no 4, saquemos la cuenta. ¿Sí? Si teníamos 1.000, dijimos, dividido 200, esto lo estamos imaginando en este momento, yo puedo comprar 5 unidades de jugo. Ahora, imaginemos que el precio aumenta de 200 a 150. ¿Sí? Ahora sí lo máximo que puedo comprar es 4. Entonces la curva de indiferencia lo que va a hacer es esto. ¿Sí? Lo óptimo sería que hubiera hecho una tangencia por acá. No salió el gráfico. Pero la curva de indiferencia entonces va a trasladarse de manera, no de manera paralela, se va a trasladar a la izquierda, ¿sí? Cambiando su pendiente. ¿Por qué? Porque la cantidad máxima de galletitas que puedo comprar si destino todo mi ingreso a galletitas no cambia, porque si su precio no cambió, no cambió. Lo que sí va a cambiar es el punto de corte con el eje abscisas. Volviendo a la pregunta, me dice, suponiendo entonces que aumenta el precio de jugos, se encontrará otro óptimo en una curva de indiferencia ubicada a la derecha del punto A, lo que permite derivar la curva de demanda. De nuevo, fíjense que no me puedo ir a la derecha, porque tengo menos ingreso disponible que antes. ¿Sí? O sea que esa no es correcta. Se encontrará otro punto de equilibrio en una curva de indiferencia ubicada a la izquierda del punto A, lo que permitirá derivar la curva de demanda. Esa es correcta porque fíjense que me voy a una curva de indiferencia más que está ubicada a la izquierda porque tengo menos ingresos ahora, menos ingresos reales, ¿sí? Porque aumentó el precio de un bien, entonces tengo menos disponibilidad. Y también recuerden ustedes
que si yo tengo dos precios, ¿sí? Si tengo un precio sub 0 y una cantidad sub 0, y tengo un precio sub 1 y una cantidad sub 1, con esto podemos derivar la curva de demanda del individuo. Eso lo hemos hecho cuando trabajamos con esta unidad. Las últimas opciones es, ¿se espera que la restricción presupuestaria se traslade a la derecha cambiando su pendiente? No, se trasladó a la izquierda. ¿O se espera que la restricción presupuestaria se traslade a la derecha de manera paralela? No es de manera paralela porque cambia solo el precio de uno de los bienes. ¿Sí? Bien, vamos a volver por acá. Bien. Bueno. Por acá alguien me está preguntando si llevamos a cero las cantidades para saber los puntos de corte. María Belén, ¿me estás preguntando en el gráfico este que vimos recién? Se me fue la opinión. No sé si estás por ahí, María Belén, ¿todavía? No te veo, no sé. Ahí va, a ver. La actividad 1. ¿Qué pregunta te acordás? Así la podemos ver. Para ver, ya me imagino, los puntos de corte con los ejes. Si podés destrabarte el micrófono, mejor. Yo voy a volver a compartir. Vos, si podés hablar, mejor entonces lo vemos bien. Mira, cuando vos tenés una función de demanda, ¿sí? O de oferta, vos tenías por acá, a ver, ¿dónde estaba acá? Tenés este punto, mira, nos vamos a ir acá a una nueva diapositiva. ¿Cómo haces los puntos de corte? Vos tenés dos puntos de corte, el del eje ordenadas y el del eje abscisas, ¿sí? Vos recordás, como dijimos recién, el eje abscisas mide las cantidades. Entonces, para saber el punto de corte con el eje abscisas, tenés que hacer cero los precios, ¿sí? Porque el eje abscisa te dice cuáles son, o sea, un punto de corte con el eje X es suponer que Y es cero. En este caso, suponer que el precio es cero y te vas al punto de corte ese. Entonces, ahí lo que vos haces es reemplazar la cantidad en cantidad demandada igual, perdón, a 100.000 menos 0, ¿sí? Porque el precio es 0. Con lo cual, la cantidad el punto de corte con el eje X es 100.000. Y para el caso de para sacar el precio, ¿sí? Lo que tenés que hacer es la cantidad demandada igual a 0. Entonces haces cantidad demandada igual a 100.000 menos 1.000 por precio. ¿Sí? Entonces, si vos despejas ahí, te va a quedar menos, perdón, 100.000 igual a menos 1.000 por P. Entonces, cuando vos despejes el P, te va a dar 100, que es este punto de corte. Es decir, si la cantidad es 0, ¿cuánto sería el precio? Y lo mismo tenés que hacer con la función de oferta. Tomás la función de oferta, reemplazás por 0 el precio, te da el punto de corte con el eje X, que fíjate que es esta, es la abscisa al origen esta. Y te vas a reemplazar por 0 la cantidad y te da el precio. No sé si quedó claro. A ver, por acá. Está bien. No sé si quedó ahí, María Belén. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Yo en la pregunta 14, mi respuesta fue la siguiente. No sé si, o sea, yo quiero saber si lo que respondí está más o menos con lo que dijo usted, no me quedó muy claro. Yo puse, podemos afirmar que el óptimo de Juan lo representa el punto A, con un consumo de 3 unidades de Sí. galletitas y 2 de jugo. ¿Estaría bien o no?
No, porque eso es lo que vos ves, lo que nosotros te estamos preguntando, para que busco la pregunta de nuevo, es ¿cuál es la condición? O sea, la pregunta es ¿por qué vos me decís eso? Porque de hecho eso nosotros te lo decimos por ahí en alguna pregunta, ¿sí? Claro, por eso que yo puse eso, yo A. Claro, la pregunta acá, fíjate, es el por qué. No sé si están viendo, o yo me fui de la... Díganme si están viendo el PowerPoint, porque no sé si No, si por se ahora lee. no, ¿Cómo? todavía no. ¿No? Ah, no, porque lo saqué, perdón, ahí vuelvo. Lo saqué sin querer. Ahora capaz que sí. Bien, fíjate que la pregunta es ¿por qué? No cuál, ¿sí? Porque en algún lugar yo te digo, fíjate que B no es un óptimo, te digo, bueno, ¿cuál sería? ¿Por qué B no es un óptimo y por qué A sí? ¿Qué es la diferencia entre los dos? Entonces, lo que tienen que argumentar es un por qué, ¿sí? Y ahí el por qué es porque en B está sobre una curva de indiferencia más baja. ¿Cómo haces para estar en una curva de indiferencia más alta? Es irte a una curva, es tratar de, con la plata que tenés, correrte lo más que puedas a la curva de indiferencia a la derecha. Y eso se logra cuando las curvas son tangentes, ¿sí? Entonces ahí podrían haber puesto el punto en que la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia, o esto que está acá, que las pendientes son iguales y que se agota el ingreso, es lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué no está bien lo que vos decís? Porque no estás explicando el por qué, sino que estás diciendo cuál es el óptimo, ¿se entiende? Claro, bueno, yo lo tomé por como ahí dice, cuál es la condición de óptimo del consumidor, como está entre Claro, signos. pero vos no me decís cuál es la condición de óptimo, me decís cuál es el óptimo, ¿eh? Claro, La bueno, sí, condición no, de óptimo es otra cosa. ¿Qué se cumple en ese punto para que esa sea una condición de óptimo y no no, cualquier otra? Esa es la tiene pregunta. razón. Sí, 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 entendí ¿Sí? ahora. Pero, no hay Muchas problema. gracias, ¿eh? No, de nada. A ver, me estoy yendo a cualquier lado acá. Vamos a dejar de compartir con ese lío. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo le hago una consulta porque en la elasticidad a mí me salió, bueno, -4. Sí, está bien. Está bien. Sí. Fíjense que yo les comentaba, ahí vuelvo, en realidad es -4 o 4 en valor absoluto, por eso les consideramos bien cualquiera de las dos, En ¿sí? el caso Para del, quien por ejemplo, si también, nosotros... no pasa nada, lo vamos a analizar, total, no es un formulario, o sea, nosotros leemos las Ah, respuestas y vale lo mismo, ¿sí? Para que no lo encuentro, acá está, ¿sí? Fíjate que yo encima de acá me olvidé, cuando tenía que poner el menos no lo puse. Es -4, ¿sí? O 4 en valor absoluto, porque uno ya descarta que la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio de la demanda es negativa por una relación inversa entre precio y cantidad. O sea que cualquiera de las dos que hayan puesto se consideraron bien en el examen. Nosotros los miramos y les pusimos el puntaje. podemos poner o -4 o directamente ponemos 4 en valor absoluto. Exactamente, cualquiera de las dos va a estar bien. Esa era mi duda. Muchas Dale, gracias. no hay nada. Profesora, ¿le puedo hacer una última pregunta que me tengo que ir Sí, señor. a trabajar? Este Sí, viernes, señor. ¿no? Se rinde a las 15 horas, ¿no? A las 15 horas. Bien, ¿sabe por qué Recuerden, yo le estoy preguntando esto? Para saber sí, por el horario de la vuelta, para tener ya una estimativa para ya cerrar no va a durar todo. más de 2 horas el examen. No, no es más de 2 horas. Perfecto. Está previsto Bien. 2 horas, pero yo calculo que lo tienen que hacer en menos tiempo. Aprovecho para recordarle a todos, y lo puse en el pizarrón, tengan en cuenta la declaración jurada, ¿sí? Ahí está explicado, ¿no? El pizarrón en noticias, cómo la tienen que bajar. Le pueden sacar una foto a la imagen de la computadora, la pueden descargar en el celular o la pueden traer impresa, pero recuerden tenerla, si no, no van a poder entrar a la facultad, a la universidad. ¿Hay alguna puerta que sea especial para entrar? Porque no la conozco. O sea, yo llego No, y... no, no, no. No, hay dos ingresos en general, hay uno que está abierto, pero están muy cerquitas, o sea que te vas a dar cuenta, si hay uno cerrado te vas al otro, no hay problemas. Perfecto. Bueno. Profe, Vale. una pregunta, ¿cómo el modelo de examen cómo va a ser? ¿Desarrollo o múltiple opción? Va a ser múltiple elección el teórico y el práctico tienen resolver ejercicios y explicar algunas cuestiones, no es desarrollo. Es similar a esto que estuvimos viendo acá,
donde por ahí les hacemos alguna pregunta como esta, la 14, o la de explicar una elasticidad, digamos, de concluir algo de lo que están viendo, hacer algún ejercicio, resolver, dar algún valor, y el teórico es múltiple elección. Y la última pregunta, yo la justificación de la demanda de la elasticidad le puse que ante un aumento del 1% la demanda disminuye un 4%, porque me Está había bien, dado negativa. está perfecto, Pero, no, pero es correcto. bien, Y porque de como hecho, ahí quien decía, puso positiva en valor absoluto, la conclusión es la misma. ¿Sí? No es que es otra la conclusión. claro, como ahí había puesto en el PowerPoint que ante la variación del 1% en el precio, la demanda cambia en forma inversa, creo que decía. Claro, en sentido contrario, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Vale, o sea, se consideraba correcto si ponían esto, o si ponían aumenta el precio un 1%, la cantidad baja un 4%, o al revés, el precio baja un 1%, la cantidad sube un 4%. Cualquiera de las respuestas está bien. Yo les puse la más completa, pero vale cualquiera de las otras dos, siempre que estén correctas, obviamente. Si alguno ponía sube el precio, sube la cantidad, está mal, pero si no, está bien, igual. Listo, gracias, profe. De nada. Por ahí me están preguntando el pabellón. Yo calculo que va a ser el pabellón 4, que es el de ingreso de uno de los portones, que es el que está activo en este momento. De todas maneras, ni bien me confirmen las aulas, que calculo que va a ser hoy, yo se lo paso. Bueno, ¿qué le iba a preguntar como última pregunta? ¿Tenemos que llevar nuestras notebooks, algo como para rendir, o nos van a dar No, papel es ustedes? papel y lápiz nada más, y el DNI y la autorización para entrar. Bueno, perfecto. Bueno, Perfecto. yo les digo Nos vemos, chicos. buenas tardes, me voy a trabajar un rato más, que me queda una media jornada todavía. Muy bien, Si aproveche lo Dios que queda el quiere y día. todo sale bien, nos vemos este viernes. Así es, nos vemos el viernes. Profe, Bueno, una chau, consulta, que sigan bien. ¿calculadora se puede Dígame. llevar? ¿Cómo? ¿Calculadora se puede llevar? Sí, Calculadora. traigan calculadora, sí, por supuesto, perdón. Sí, se los voy a recordar en el. Pero traigan calculadora porque tienen que hacer cálculos. Sencillo, pero van a tener que hacer cálculos. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, por las dudas voy cerrando acá para que nos quede esta. ¿Alguna otra duda? Profe,